¿Cómo pueden las BOPES y las personas que formamos parte de las BOPES involucrarnos en el diálogo global? ¿Cómo podemos llegar a estos temas y poder influir, incidir, poder ser escuchados en lo que nosotros estudiamos, en lo que nosotros generamos? ¿Cómo podemos llevar ese conocimiento que también estamos generando a que las demás partes nos escuchen? ¿Cómo podemos subirlo al diálogo global? Bueno, creo que en realidad es como una pequeña recapitulación de cosas que ya dije y me encanta porque creo que es al final donde estoy, ¿no? Y este es donde está el desafío. Creo que pues vamos a ir de abajo para arriba y no abajo porque esté a menos, sino pues de no nacional y todo. Primero participando, involucrándonos en nuestras VOPES, haciéndonos también corresponsables, porque yo creo que ese es el desafío de muchas VOPES. Creo que además, pues también participando, contribuyendo, incidiendo en nuestras VOPES regionales. O sea, yo creo que las VOPES regionales son un enlace, como ya decía, un vínculo súper potente, no solo formal, pero además deberían llevar y contribuir. O sea, nuevamente reitero, cuando en este momento estamos revisando la definición de BOPES, que puede tener, o sea, se trata no solo de revisar los estatutos, puede tener una serie de implicaciones, desde que en el próximo bootcamp puedan participar otras BOPES, desde que ahora se acepten BOPES varias por países, desde que, ¿no? O sea, puede tener muchas implicaciones una discusión que podría parecer como muy formal, pero es muy importante que estamos recogiendo las experiencias, las buenas prácticas también de BOPES regionales. O sea, las BOPES regionales son un punto súper importante, ¿no? Creo que, por supuesto, si son individualmente como BOPES de país, son integrantes de la IOCES y una invitación muy especial a que participen en la próxima asamblea. Creo que ese es un espacio no solo de estar informados, pero sí de también de participar, de preguntar y de contribuir, ¿no? O sea, no hay esta idea de que, sino de estamos construyendo, estamos aprendiendo y estamos recreándonos en un mundo pues con nuevos también desafíos y nuevas oportunidades, ¿no? Creo que el otro espacio, y realmente es una invitación, es a participar de las conferencias y participar de espacios de intercambio y de aprendizaje, eh, llevar posiciones, trabajar, escribir. O sea, puede ser, creo que esta manera de compartir y de conectarse con otras VOPES, creo que es súper potente, de hacer propuestas. O sea, Eval Partners tiene, ¿no? Y financia proyectos donde, bueno, yo sé a través y con Eval Partners, proyectos de vínculos, de vinculación, los peer-to-peer, peer-to-peer projects, con donde una, dos o más VOPES se unen para un proyecto y conjunto para estimular un intercambio y aprendizaje. También tenemos el Innovation Challenge, que es para propuestas innovadoras, y les puedo contar así brevemente que el 2015 ganamos una propuesta innovadora con la Red WIM, que es una red regional en realidad de mujeres. Es interesante, no tiene un perfil, digamos, solo en evaluación, pero le interesa la evaluación, más bien de mujeres en gestión de organizaciones. Ganamos un proyecto para empezar a discutir y testear el tema de competencias. Y fíjense que donde empieza ese proyecto, pero además, o sea, otra sugerencia que yo tengo es realmente dar un hilo de continuidad, ¿no? Ese proyecto que empezó con es más, lo hicimos con CLEAR precisamente en México, con un test, un ejercicio de un módulo para probar y empezar a construir nuevas competencias, pues ahora ha llevado a que hicimos publicaciones, hemos hecho talleres en distintas conferencias y así se lleva la voz, ¿no? Así se lleva la voz a los distintos espacios, atreviéndose pues también y poniéndole valor a las propias perspectivas, ¿no? Entonces yo creo que están estos mecanismos, por supuesto, está también la oportunidad de participar en estos en todos estos cursos de IPTED, de CLEAR, IPTED pues da becas, entonces a veces, pues claro, creo que sí es expandir nuestra capacidad de mantenernos informadas, informados, eso es una condición fundamental, pero cuando voy a un curso de IPTED, no solo voy al curso de IPTED, hago conexiones, me conecto con personas importantes, o sea, todo va creciendo y conectándose, entonces yo soy una fan de las conexiones, de las colaboraciones, creo que hay muchos espacios formales e informales, porque hemos empezado hablando de yo soy la representación, para hacer escuchar nuestra voz y toda la, o sea, yo creo que nadie tiene la experiencia de las VOPES y de las integrantes que hacen a las VOPES, porque es una, más que una suma. Entonces,
pues nada, anímense, atrévanse y yo creo que ese es el principal mensaje. Además, en este bootcamp, en el módulo 4, ya tuvimos ejercicios de comunicación y networking. Las y los participantes ya saben cómo elaborar un mensaje potente para poder posicionar y enganchar público objetivo. Entonces, les estamos dando muchas herramientas que pueden poner en práctica en la vida profesional, no solamente de ellos y ellas como evaluadores, sino como representantes y como líderes de BOPES. Tienen y cuentan ya con todas las competencias duras y las competencias blandas que se han venido desarrollando y fortaleciendo, y que ahora con este sexto módulo del bootcamp van a poder aplicar para incorporarse mucho más a lo que es el diálogo global y posicionar y vincular a su BOPE en otros ámbitos.